Bienvenidos a Área y Cope Campo de Gibraltar, donde vamos a abrir un nuevo espacio. Como saben, estamos activando distintos programas de materia específica, en este caso materia portuaria, y con quién mejor que será lo que con el presidente de uno de los puertos más importantes en el panorama internacional, el de la Bahía de Algeciras. Nos acompaña en nuestros estudios en las Torres de Hércules, en Palmones, Gerardo Landaluce, su presidente. Gerardo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? No sé si es conveniente hablar de cifras, porque el lector, el seguidor de COPE, de Área, seguramente sabe que hemos superado otro año más, el séptimo creo consecutivo, los 108 millones de toneladas, que somos el puerto a nivel europeo de ese ranking que más ha crecido, un 3%. Tampoco queremos que sepan que se maneja por ahí una subvención de 45 millones de euros para la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza. Lo que sí que nos gustaría saber es ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hace la comunidad portuaria con tantos y tantos problemas que casi a diario están en nuestras páginas, en Área Campo de Gibraltar, el tren, el PIF? ¿Dónde está el secreto, Gerardo? ¿Cómo lo conseguís? Bueno, la verdad es que es una buena pregunta. Yo creo que si hablamos un poco de la época más difícil que nos ha tocado gestionar y trabajar a todos, cada uno en su ámbito, en cada sector, en su día a día, fue en la época de pandemia. Y a posteriori, pues bueno, al final haces reflexiones también y piensas un poco y cómo fuimos entre todos capaces de que el puerto no se parase, que era un poco la obsesión que teníamos todos, que continuase funcionando. Y al final haces un poco el paralelismo como un gran universo o un pequeño universo, depende un poco del tamaño también de cada puerto. Pero en el fondo cada uno pues tiene una misión, cumple un objetivo y al final hay muchas estrellas, hay astros, hay cometas, pero todos están, por así decirlo, cumpliendo una labor en esa coordinación global, ¿no? Y al final se trata de eso, de que cada uno cumpla su labor, la cumpla de la mejor manera posible y con mucha responsabilidad. Y yo creo que nosotros aquí en la Bahía de Algeciras tenemos, y el puerto también de Tarifa, tenemos ahí un buen universo, con lo cual entre todos estamos muy pegados al terreno, nos conocemos bien también, hay buena coordinación, buena comunicación. Y yo creo que esos son palancas fundamentales pues, para que el día a día funcione y sobre todo funcione en épocas más difíciles, más complicadas, como las que señalaron anteriormente. Si somos la repera con tantos problemas, el día que tengamos un tren en condiciones, que el PIF sobre gente de funcionarios atendiendo la gran cantidad de mercancía que llega a diario, que todas las instalaciones están como quiere el puerto que esté y que para eso está trabajando, ¿qué será de este puerto? ¿Dónde está el techo? Bueno, yo creo que el techo porque el sitio ya lo tenemos, estamos en un sitio estratégico a nivel mundial. Sí, efectivamente, pero yo insisto mucho también que la renta de situación, la ubicación es condición sine qua non, pero no es suficiente. Hoy en día ya no es suficiente. Por tanto, lo que tenemos que hacer es seguir aprovechando esa ubicación, ese entorno tan estratégico desde el punto de vista de cruce entre el este, oeste, norte, sur. Pero bueno, insistir, seguir haciendo bien los deberes, no nos podemos quedar dormidos, ni muchísimo menos, y todos los días hay que seguir dándole los pedales a la bicicleta. Por tanto, es fundamental seguir trabajando con mucha ilusión, con mucha responsabilidad y sobre todo, pues bueno, intentando también convencer a quienes tienen que tomar decisiones de invertir, que simplemente muchas veces, tampoco estamos hablando de muchos millones, porque para solucionar, por ejemplo, el tema de PIF no hace falta millones, hace falta voluntad. Por tanto, depende de qué tipo de situación, pues habrá que aplicar una receta u otra. Cuando las cosas dependen de nosotros mismos, rápidamente aplicamos soluciones. El problema es cuando depende de terceros. Y en esa labor también es muy importante trasladar correctamente cuáles son nuestras necesidades y qué se puede conseguir y cuál es el beneficio. Por tanto, a esta pregunta, pues decir, pues mira, nosotros tenemos ahora mismo, yo diría que 2 o 3 talones de Aquiles. Uno de ellos, como bien sabes, es el tema del ferrocarril, porque nos lastra mucho. Aquí vienen los grandes buques portacontenedores a nivel mundial, los más grandes vienen aquí, esa es la gran savia del transporte logístico a nivel mundial y eso hay que aprovecharlo. Y por tanto, para buscar ese equilibrio entre el lado mar y el lado tierra, pues necesitamos ese ferrocarril.
y por muchas razones, y también no solo como mercancía, sino como también ciudadanos, como pasajeros también. Aquí cruzar el estrecho, tú bien lo sabes, que tienes también mucha experiencia en el ámbito del estrecho, que más de 6 millones de pasajeros, 6 millones 100 habitualmente, cruzan el estrecho a través de nuestro puerto, tanto de Algeciras como Tarifa. Por tanto, los vecinos de Ceuta, el puerto hermano de Ceuta, la ciudad hermana de Ceuta, también necesita ese ferrocarril y que llegue puntual, que no se nos quede el pasajero colgado entre la estación de ferrocarril, llegando 1 o 2 horas o no llegando, para poder coger el barco y seguir viaje hasta Ceuta. Entonces, hay muchas dimensiones que no justifican que efectivamente estemos en esta situación. Se está trabajando y yo soy optimista. Yo soy optimista porque al final conseguiremos tener un medio potente y asociado a las necesidades del puerto, de la comarca, de las empresas y del ciudadano. Además, presidente, todo lo que ocurre en el mundo nos afecta. El otro día con los compañeros en redacción veíamos unos contenedores movidos por el terremoto de Turquía y decía, oye, hay que estar atento porque esto seguramente afectará al puerto de Algeciras. Y así es, ¿no? Somos, como bien decía, un cruce de caminos mundial y lo que ocurra en cualquier rincón del mundo del planeta va a afectar al puerto de Algeciras, ¿no? Sí, efectivamente. En definitiva, los puertos somos, en líneas generales, y especialmente el puerto de Algeciras, es un gran termómetro de la economía, de la geopolítica y de la geoeconomía, ¿eh? Y bueno, también veíamos hace escasamente también un par de años con el tema del Ever Given, no sé si te acuerdas, que de repente nadie pensaba en lo que era la logística a nivel mundial, el transporte marítimo, y de repente un accidente en el canal de Suez, un barco que se queda cruzado, se produce, por así decirlo, un colapso y una situación de inseguridad. Bajan las bolsas. Acuérdate que las bolsas bajaron. Con lo cual, durante esa semana pues se vivió una situación complicada y la gente se dio cuenta en general, el público en general se dio cuenta que, oye, pues el transporte marítimo, pues es verdad, es responsable y concentra el 80% de todo lo que son los intercambios comerciales en el mundo. Y por tanto, a partir de ahí, pues también nos dimos cuenta de muchas cosas, ¿no? Sí, que lo que ocurre en el canal de Suez puede afectar al turno de un trabajador que desempeñe sus labores en la activa de Algeciras, por ejemplo, por decir cualquier cosa. Que nosotros también en el puerto de Algeciras hagamos bien o mal nuestra tarea, nuestro trabajo, y le afecte, por así decirlo, a puertos en Senegal, Mauritania o en cualquier otro país de África, con lo cual las repercusiones son múltiples. Volviendo al tren, me ha dicho anteriormente que es optimista. No sé si tiene nietos, creo que no, pero si algún chiquillo se le acerca y le dice, presidente, ¿cuándo vamos a tener un tren en condiciones? ¿Qué le respondería? Bueno, el plazo nos gustaría decir ya, pero evidentemente, bueno, van las obras en marcha, van lento, a todos nos gustaría que ir muchísimo más rápido. Y si hablamos específicamente del tema de las mercancías y hablamos específicamente de un proyecto como es la autopista ferroviaria entre Algeciras y Zaragoza, ese proyecto va avanzando. ¿Va avanzando por qué? Pues porque estamos aunando la iniciativa pública y la iniciativa privada. Y de hecho, pues en principio, en cuestión de máximo 1 año y medio, pues este proyecto va a arrancar. Y en definitiva, ¿qué es la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, Zaragoza-Algeciras? Pues es tener la posibilidad de subir los camiones, los remolques, al ferrocarril. Y eso es bueno en dos sentidos. Primero, porque es mucho más respetuoso desde el punto de vista medioambiental. Vamos a retirar muchísimos camiones de las carreteras en larga distancia, con lo cual es más segura esos trayectos y es bueno para la seguridad vial. Y también porque, bueno, hablas también con las empresas de transporte y en la larga distancia no hay choferes, no hay gente joven que se quiera incorporar al sector y dar relevo a los choferes actuales. De hecho, la edad media en el sector son 52 años. 52 años. Con lo cual, por muchas razones, evidentemente, esa autopista ferroviaria entre Algeciras y Zaragoza a larga distancia nos hace falta. Presidente, volviendo al tema del conocido como siempre como el PIF, aunque haya cambiado ahora últimamente las iniciales. Yo el otro día le ponía un ejemplo a una persona que no tiene tanto conocimiento del tema. Digo, esto es como si en una juguetería, en plena campaña de Navidad o de Reyes Magos,
dejan a la plantilla con menos personal. Esto es un tanto de lo mismo, ¿no? No se entiende que un puerto con campañas abiertas de las más intensas del año se debilite, ¿no?, el control de mercancías. Hay una mano negra ahí. ¿Qué es lo que ocurre con el puesto de control fronterizo del puerto de Algeciras? De entrada, los puertos seguimos siendo todavía desconocidos para lo que es la administración en líneas generales. Y yo lo digo mucho, los puertos de interés general nosotros no detraemos, no consumimos recursos de los presupuestos generales del Estado. Es decir, el sistema portuario español se autofinancia. Es decir, que nosotros lo que generamos lo reinvertimos y no pedimos dinero al Estado, entre comillas. Por tanto, si el sistema se autofinancia, si está en una situación económicamente saludable, lo que tiene que tener también sentido es que nosotros también podamos organizar y podamos también desarrollar todas las potencialidades que tenemos. Yo utilizo mucho siempre un dato concreto, que es, por ejemplo, el personal técnico nuestro de Autoridad Portuaria, la plantilla es la misma desde el año 2006, no 16, sino del 2006. ¿Cuánto se ha complicado, por así decirlo, el día a día de la logística, de la necesidad de la transformación energética de los puertos? Los cambios han sido brutales. Y para tener un puerto puntero, tienes que tener también que tu gente, evidentemente, tener recursos suficientes y nuevas especialidades también. Por tanto, no tiene sentido que tengamos también ese corsé tan fuerte, precisamente por eso, porque evidentemente los puertos precisamente tenemos esa capacidad de dinamizar la economía. Y por tanto, para eso tenemos que tener cierto margen de maniobra. Si no, pues, nos ponen a bailar con un corset y poco movimiento vamos a tener. Efectivamente. Hablando de movimiento, los siguientes que se van a dar en esta zona, ayer conocíamos un anuncio por parte del consejero de la Junta de Andalucía hablando del impulso que se le va a dar al hidrógeno verde. Ahí el puerto tiene un papel fundamental, pero para el ciudadano de a pie, ¿qué va a hacer el puerto en pro de esta materia nueva que, además de generar beneficio para el medio ambiente, también va a crear empleo en la zona? Nosotros ahí realmente somos unos facilitadores. El hidrógeno verde es hoy por hoy una gran alternativa. Técnicamente es un vector energético que nos va a permitir precisamente evolucionar y conseguir esa transición energética que todos estamos trabajando en el marco del Pacto Verde, del Green Deal. Y entonces, por así decirlo, es el camino para esa transición energética. Nosotros tenemos aquí en nuestro entorno, en la bahía, tres grandes necesidades o tres grandes oportunidades. Por una parte, que nuestras grandes industrias puedan tener, por así decirlo, un combustible energético que sea verde, y por tanto el hidrógeno verde es el camino. ¿Para qué? Pues para que ellas sigan siendo competitivas. También, pues para facilitar la movilidad. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho ya migración. Todos nuestros vehículos ya son híbridos. Entonces, en ese sentido, pues bueno, también estamos apostando por esa electrificación. Y, por supuesto, también, en la medida que también podamos facilitar a las grandes industrias también que produzcan ese hidrógeno verde, seremos también facilitadores para exportar a Centro Europa o al norte de Europa. ¿Por qué? Pues porque tenemos la suerte de tener la posibilidad de crear esa energía verde a través del viento, a través del sol, y eso transformarlo en hidrógeno verde. Y, por tanto, si esos excedentes se pueden también exportar. Con lo cual, cambiamos radicalmente, España siendo un país deficitario desde el punto de vista energético, por las energías fósiles, pues de repente nos podemos convertir en no solo tener una situación equilibrada desde el punto de vista energético para producirle nuestra propia energía, sino también tener la capacidad de exportar, con lo cual también nos daría una competitividad a nuestras industrias brutal. Por tanto, estamos en un momento muy interesante de transformación, donde todos tenemos también que trabajar de forma muy coordinada, de forma muy conjunta, tanto el ámbito del público como el ámbito privado, precisamente pues para convertir que esto sea una realidad. Y evidentemente no estamos solos. En este mundo no estamos solos y también hay otros países y otros entornos geográficos al margen de Andalucía que también están también en esa carrera. Por tanto, yo creo que ayer fue un buen encuentro, también impulsado por el consejero Paradela,
y donde también el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lo tiene clarísimo. El objetivo es conseguir autonomía energética y, por tanto, en esa línea también el puerto de Algeciras está alineado y va a ser un facilitador para que esos grandes objetivos se cumplan. Llevan 4 años en la presidencia, desde 2019. Desde hace 4 años hemos comprobado que el puerto es como si se hubiera girado hacia la ciudad de Algeciras. ¿Será porque están los dos andaluces, uno en la alcaldía y otro en la presidencia del puerto? ¿Cuántos proyectos se han rescatado del cajón que llevaban años? Porque estamos hablando de aguas, del llano amarillo. Son ideas que seguramente si le preguntamos a uno de los más veteranos del lugar va a decir sí, de eso se está hablando en Algeciras hace un montón de años, pero ya por fin no estamos viendo que se estén poniendo piedras, sino estamos viendo ya edificios que se están construyendo. Sí. La verdad es que sí, son 4 años, justamente en esta fecha, ¿no? Yo siempre, no es cuestión simplemente de que sea una relación más familiar, por así decirlo, facilidad para ponerte de acuerdo en cosas. Yo creo que es un planteamiento, una visión que yo siempre he tenido y siempre lo he tenido muy interiorizado. ¿Por qué? Pues porque hoy en día todo lo que no sea trabajar de forma colaborativa, por así decirlo, es complicado. Hay un proverbio africano que a mí me gusta mucho, que tú puedes ir más rápido solo, pero para llegar lejos realmente tienes que ir en compañía. Y eso me gusta siempre aplicarlo también en mi día a día, a nivel personal y especialmente a nivel profesional. Por tanto, el puerto de Algeciras, si quiere realmente seguir y tener una trayectoria larga de forma competitiva, tiene que ir también precisamente en colaboración y de forma coordinada con sus entornos donde está implantado, que son los 5 municipios del Campo de Gibraltar, de la Bahía y Tarifa también. Por tanto, en la medida de mis posibilidades siempre he estado, pues eso, con mucho interés en tener muy buena relación con los municipios, con sus alcaldes, que tienen también grandes responsabilidades. Ser alcalde no es nada fácil. Por tanto, yo creo que desde el punto de vista nuestro, de autoridad portuaria, pues todo lo que sea también poder colaborar y trabajar conjuntamente es bueno. Hay proyectos que efectivamente yo lo tengo especial ilusión y uno de ellos es el lago marítimo, ¿no? Porque nos va a permitir poner en valor un espacio muy importante dentro de lo que es esa relación, ese borde litoral entre lo que es el puerto y la ciudad, y donde también no solo vamos a desarrollar un proyecto bonito para uso y disfrute del ciudadano, pues para que pueda seguir recreándose, paseando, haciendo ejercicio, teniendo un entorno bien ordenado urbanísticamente, sino también en ese espacio tienen que pasar cosas. En el lado mar, una vez que esté solucionado todos los problemas de afecciones del agua y convirtamos un espacio donde no haya olores y evidentemente esté limpio el agua, y en ese sentido el Ayuntamiento está haciendo ahí una gran labor, también tiene que pasar cosas desde el punto de vista de espectáculo, que no es nada nuevo, ya existen en las grandes ciudades portuarias como pueda ser Singapur o puede ser Hong Kong, ya eso se produce, ¿por qué no en Algeciras y en nuestra bahía? Pues lo vamos a trabajar para que eso sea una realidad. Y en el lado tierra, pues en la zona más pegada al llano amarillo, pues bueno, estamos también trabajando conjuntamente con la Universidad de Cádiz, pues para que sea también un espacio de formación, de información y de crear conocimiento y transferencia de conocimiento. Por tanto, también estamos hablando de oportunidades de formación para nuestros jóvenes, también que pueda residenciarse en el Centro de Innovación de UCASI de la Universidad de Cádiz, pues un espacio también pues para el proyecto de la Universidad de los Mares. Y también el puerto, pues también haciendo un auditorio para que también se pueda disfrutar de los ciudadanos con diferentes espectáculos dentro de ese nuevo auditorio. Y también pues el Museo Portuario, el Port Center, bueno, espacios también importantes y necesarios para transmitir también esa cultura y ese conocimiento del ámbito portuario, del marítimo, del logístico, y sobre todo también que los más jóvenes puedan ver y tener una referencia clara que el puerto puede ser también una salida profesional interesante para sus carreras y su actividad profesional. Claro. Sí que me gustaría que, ya que hemos analizado de manera más extensa estos temas de aquí hacia atrás en la entrevista, me gustaría que nos contase, o sea, que nos contestase con una frase o con un sí, con un no a la siguiente batería de preguntas para ir terminando. ¿Le gustaría volver por algún momento a esa faceta de director comercial por quitarse un poco de presión o la presión la lleva bien?
Bueno, en el fondo colaboro muy directamente con los compañeros que llevan el ámbito comercial, o sea que esa espinita no la tengo clavada porque sigo haciendo también mucha actividad comercial. ¿Por qué los cruceros llegan a Gibraltar y no a Algeciras? Bueno, porque tenemos también, evidentemente, hay una trayectoria. Eso es difícil contestar con un sí o con un no, ¿eh? O con una contestación corta. Bueno, pues evidentemente ellos tienen ahí una actividad principal, histórica. Nosotros no la hemos fomentado como pasajeros, ¿eh? Sí que atendemos cruceros desde el punto de vista técnico. Pero bueno, hay una línea también de trabajo que venimos colaborando con Sun Cruise Andalucía y donde también no es un tema que lo tengamos descartado ni muchísimo menos y vamos dando nuestros pasitos de una forma, por así decirlo, prudente. ¿Ribera del Duero o Rioja? Rioja, ¿no? Bueno, ambos, ¿eh? ¿De qué se habla más en las comidas de familia? ¿De Teus o de Badenes? Más bien de Badenes. ¿Le gusta el fútbol? Sí, me gusta el fútbol, ¿eh? Últimamente vemos que hay más presencia portuaria en el Nuevo Mirador, por ejemplo, ¿no? Por decir... Sí. El Algeciras tiene un buen presidente del club de fútbol y bien, realmente nos convence a todos de que es importante también apoyar el deporte, no solo el deporte base, sino también el deporte más profesional, y lo hacemos también ahí con mucho cariño y con mucha ilusión. ¿Qué cambiaría de Algeciras? Bueno, yo creo que sobre todo impulsar la transformación. Algeciras en sí misma es una ciudad maravillosa, es muy acogedora, nadie se siente extraño en Algeciras, eso es muy importante, muy importante. Es ese mismo sentimiento como las grandes ciudades y por tanto lo que hay que hacer es ir avanzando, cuidarla, darle cariño y apoyarla para que siga transformándose. ¿Qué destacaría del José Ignacio el Andaluce que no vemos los ciudadanos? Es una persona con mucho sentimiento. ¿Y qué es lo que no le gusta de él? Bueno, al principio nada en especial. Creo que él ha liderado también la familia cuando tuvimos situaciones muy difíciles. Mi padre falleció cuando éramos todos muy pequeños y ha ejercido ahí también una labor también liderando y sacando también para adelante a la familia, que siempre estaremos muy agradecidos. Cuando viene Daniel, que está en Estados Unidos, creo, ¿quién le habla más de qué? ¿El presidente del puerto de su autoridad portuaria o José Ignacio de la ciudad, de la alcaldía? ¿Por qué se me interesa más? Porque desde la distancia se tiene que ver eso muy distinto, ¿no? Tener a tus dos hermanos al frente de la ciudad, tanto desde la Casa Consistoria como desde la autoridad portuaria, tiene que ser también un motivo de orgullo, ¿no? Sí, aparte hacer un seguimiento muy directo, porque hoy en día a través de los digitales pues puedes hacer un seguimiento muy directo de la actualidad de tu ciudad y de tu puerto, y Daniel en este caso lo hace, ¿eh? Pero lo que sí que es cierto es que él cuando viene lo primero que hace es ir a Rebolo a desayunar con sus amigos y con sus compañeros y echa mucho en falta también y de menos nuestra tierra. Lo conocimos en Estados Unidos, en Nueva York, que además fue el que nos propició que entrásemos en Wall Street. Decía un trabajador de allí, decía, si no es por este español, desde hace 16 años no entraba la prensa aquí y él lo consiguió para la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar. Y por último, Gerardo, ¿qué sueña? ¿Cuál es su mayor sueño de llegar, o de llevarlo, mejor dicho, a buen puerto? Bueno, sobre todo el seguir trabajando con mucha ilusión con los compañeros de autoridad portuaria, por una parte, que yo creo que tenemos la suerte de tener un equipazo, y lo digo con todo el cariño y después de 26 años que llevo dentro de la casa. Gente muy buena, muy profesional, muy responsable y cada uno muy bueno en su materia, y yo creo que trabajamos todos de una forma como un equipo. Si no, sería imposible, como he comentado anteriormente, sin mayor plantilla desde el año 2006, haber respondido a muchos momentos difíciles y especialmente en la época de pandemia. Por tanto, bueno, eso por parte de lo que es la autoridad portuaria, pero por parte de la comunidad portuaria, tenemos una comunidad portuaria fantástica. Yo he tenido la suerte también de viajar mucho internacionalmente con mucho tipo de profesionales, de empresas, y realmente son grandes embajadores de nuestra comarca, de nuestra bahía y de nuestra ciudad, en este caso de Algeciras, pero de todos los municipios de la comarca. Y tenemos ahí grandes embajadores, muy buenos profesionales, y donde van dejan su impronta.
tanto desde el punto de vista profesional como también desde el punto de vista personal. Y sobre todo también con ese talante y esa forma también de ver la vida y esa simpatía. Presidente, que siga la buena singladura al frente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Muchas gracias por estar con nosotros y por estrenar este espacio área portuaria. Le esperamos en otra ocasión. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y nada, y todo el apoyo que nos podáis prestar, bienvenido sea.